Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zuccas y Vicente López. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos ya en nuestro cuarto episodio. Parece que fue el otro día. Parece que fue el otro día, parece mentira ya en el cuarto episodio. Vamos a saludar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes y a todos aquellos que nos siguen. Sí, claro, ya tenemos ahí algunas personas pendientes de nosotros, una gran responsabilidad. Estamos haciendo todo lo mejor que podemos, ¿no? Y hoy hablaremos de... Y vamos a adelantarles que nuestro episodio de hoy va a ser la segunda parte de cómo aprende el cerebro que tuvimos la semana pasada, pero en esta ocasión será con unas sugerencias para el profesorado y para los padres. Exactamente, sería para el profesorado y para los padres en base a esos tips que ya dimos en el episodio anterior. Por eso recomendamos escuchar el episodio anterior para que tenga como un hilo conductor lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y como dijimos en nuestro episodio 0, quien nos siguió, nos gustaría, pues evidentemente, que esto fuera un podcast interactivo, que nos dejarais vuestras sugerencias, vuestros temas, a través de ese canal abierto que tenemos, canal de Telegram, para todas aquellas propuestas que puedan enriquecer nuestro podcast. Claro, necesitamos activar ese canal de comunicación con vosotros y con vosotras, porque en ese canal de comunicación nos encantaría que nos pidieran temas, por ejemplo, porque nosotros investigamos, buscamos temas que nos parecen interesantes a nosotros, pero necesitamos esa retroalimentación vuestra y es ese pedido concreto. Mira, nos gustaría, por ejemplo, tengo un hijo adolescente y me gustaría saber cómo tratar algunas cuestiones, temas que a nosotros nos den la posibilidad de seguir aportando cositas interesantes, ¿no? Acordaros que el podcast lo hacemos entre todos. Sandra, ¿y cuáles van a ser esas sugerencias y esos consejos que le vamos a dar a los padres y a los profesores en el episodio de hoy? Vamos a intentar ver algunas cosas importantes, teniendo en cuenta, digamos, todo esto que estuvimos hablando de cómo aprende nuestro cerebro, no importa la edad en la que estemos. Si estamos dentro de un ambiente educativo, yo vería importante que el docente analice un poco ese temario, que vea qué temas se pueden fusionar, por ejemplo, seleccionar esos temas más relevantes y tratar de reforzar todo aquello que sea lo imprescindible. Ese podría ser un primer consejo. Un segundo consejo, por ejemplo, hay una cosa, como dijimos también en el episodio anterior, en cada examen, ¿te acuerdas esto que hablamos? El tema del estrés, el tema de los nervios. En cada examen sería importante, por ejemplo, que el docente ponga también algunos contenidos, previo aviso a los alumnos, del tema anterior, justamente para ir reforzándolos, para ir asociándolos. Y también sería importante dentro de un examen hacer simulacros, por ejemplo, explicarles al principio del curso más o menos cómo van a ser evaluados, para que el alumnado esto ya lo sepa de antemano y ese examen no se transforme en una cuestión de estrés, en una cuestión de que ese examen no se transforme en una cuestión de clasificación, que el alumno no se sienta castigado por los errores que cometa, sino que esos exámenes se transformen en un análisis de aquellos contenidos que me falta reforzar, que se transforme como en un proceso de aprendizaje, ¿no? De ahí lo importante que es enseñarle a los alumnos a tomar notas, a distinguir lo importante de lo accesorio, hacerlo con sus propias palabras. Incluso podríamos sugerir a los profesores que esas notas las recuperaran para poder ver exactamente qué es lo que el alumno ha conseguido captar. Por ejemplo, sí, claro, todo aquello que sirva para refuerzo. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué es lo más relevante que quiero que se acuerde? ¿Y cómo le voy a enseñar al alumno a detectar qué es lo más importante de aquello que le voy a tomar en un examen?
Eso es fundamental, porque si lo hacemos de esa manera, el proceso de aprendizaje va a ser un proceso tranquilo. La evaluación se va a transformar en aprendizaje, va a ser parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya dijimos también que hay 3 tipos de evaluación. Una primera evaluación diagnóstica, que es ese proceso de ver cuáles son esos conocimientos previos que traen los alumnos para poder, dentro de esos temas que les voy a enseñar, ver aquellas cuestiones que ellos van a poder ir asociando con lo que ya saben, el apoyo en esos conocimientos previos, y luego esa evaluación formativa que voy a ir haciendo durante toda la enseñanza de esos contenidos para ver más o menos con qué se van quedando. Cuando llegamos al momento de la evaluación sumativa, que sería ese examen que los pone tan nerviosos, bueno, ahí tomar ese criterio o ese principio pedagógico de que el examen sea aprendizaje, la evaluación como aprendizaje. ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué necesito reforzar? Si lo hacemos así, se va a ir quedando en la memoria a largo plazo. Muy importante, sí, eso de tomar notas y que ellos vayan sabiendo qué es aquello más importante que tienen que recordar. Después, otra cosa importante también, tener en cuenta que cuantos más elementos utilicemos, tú dijiste recién lo de tomar notas. Sí, con sus palabras, hacerlo de una forma con su propio lenguaje. Hacer ese resumen sobre el que van a estudiar con su propio lenguaje. Bueno, ahí fíjate, importante. Además de esa toma de notas, importante ir estimulando las diferentes ventanas sensoriales, como dijimos antes. Esas áreas que van haciendo como esas conexiones cerebrales para que se vaya guardando más en esa memoria a largo plazo. Para eso necesitamos estimular las áreas visuales, auditivas, la motriz. Y ahí tenemos 2 clases de memoria. La memoria declarativa, que es aquella que le permite expresarse al alumno en esa toma de notas, que es como eso que se va guardando en el hipocampo, que es la antesala de la memoria a corto plazo. Es decir, esa memoria declarativa son esos hechos, significados y elementos que él puede expresar, por eso se llama memoria declarativa. Y luego la memoria no declarativa también entra en juego en esa toma de apuntes, porque esa memoria no declarativa es todo aquello que a la persona que está estudiando le cuesta expresar con palabras, pero que aún así lo condicionan. Porque es esa interpretación personal que el individuo que está estudiando, esa persona que está estudiando, no importa su edad, va relacionando con esos condicionamientos que tienen que ver con su personalidad, esos hábitos, esas costumbres, esas reacciones que, como dijimos antes, siempre nos están condicionando, ese entorno que siempre nos está condicionando. Por eso también dicen que es muy importante que un examen se tome en el mismo lugar en el que nos estuvieron enseñando, ¿no? Y después otra cosa que dijimos es que el cerebro necesita actividad, ¿sí? El cerebro, para poder recordar, necesita actividad. El alumno necesita moverse para mantener la atención. Si no, no hay aprendizaje significativo. Como dijimos antes, según los tiempos de motivación, cada tanto no vendría mal realizar ejercicios de estiramiento, respiraciones profundas cada cierto tiempo. Ese sería otro punto importante. Otro consejo más que podríamos dar, otra sugerencia teniendo en cuenta cómo aprende el cerebro, es que el aprendizaje sea un proceso de generación. Que el alumno no esté ahí simplemente expectante, que se mueva lo más que podamos, que esa atención que decíamos se mantenga activa. Es decir, que el docente tenga en cuenta que el aprendizaje se pudiese transformar. Hay veces que hay algunos contenidos que lo permiten, hay veces que no. Pero bueno, tratar de que ese aprendizaje se pueda transformar en un proceso de descubrimiento, curiosidad, estimular el pensamiento, ayudarles a retener, no dar las cosas masticadas, tener en cuenta que el primer momento de la clase es la motivación. Una frase que se me viene a la memoria, que pronunció Confucio en el siglo V a.C., decía: oigo y olvido, veo y recuerdo, y hago y aprendo. Otra sugerencia que podríamos hacer a nuestros docentes es fomentar los procesos de aprendizaje colaborativo, porque hacer activa las regiones de la memoria a largo plazo.
Exactamente, todo lo que estuvimos hablando un poquito en este episodio, la importancia de moverte, la importancia de emocionarse, hacer activa la memoria a largo plazo. Entonces, fíjate, muy sabia esa frase porque veo y recuerdo tiene que ver con la comprensión, con el entender. Hago y aprendo tiene que ver con la experimentación, eso que activa las diferentes regiones, porque cuando me muevo, cuando involucro el cuerpo, como estuvimos hablando hoy, involucramos también la psicomotricidad. Entonces, fíjate qué importancia, ¿no? Todo esto de ir haciendo. Los apoyos visuales, el utilizar los mapas conceptuales. Ahí está lo del veo y recuerdo. Esos apoyos visuales, el cerebro guarda colores, guarda espacios, guarda contextos, guarda olores. Por eso en la toma de notas, esos apuntes que hablábamos recién, sería ideal que vayamos haciendo las palabras claves, esos mapas conceptuales con diferentes colores, porque a la hora del examen tú verás cómo se vienen esos colores a la memoria y nos ayuda un montón a recordar, ¿sí? Esas claves de acceso que tienen que ver con los sentidos. La capacidad de la memoria para recordar imágenes es ilimitada. Si las imágenes son de impacto emocional, el cerebro las recuerda en un 99%. Entonces, esa importancia de hacer esquemas con palabras claves, con colores, todo esto hace un apoyo a la integración interhemisférica. ¿Esto qué quiere decir? Esa integración entre los dos hemisferios cerebrales, porque las regiones del tacto, el olfato, la parte visual, el área del habla, el área de la comprensión, están como en distintas áreas del cerebro y van conectando, van haciendo esas sinapsis, van despertando, van provocando esas espinas dendríticas. Ahí está ya la clave, la respuesta a la pregunta que formulábamos al comienzo del episodio. El saber sí ocupa lugar. Exactamente, el saber sí ocupa lugar en el cerebro. Dice Francisco Mora, que es profesor de Fisiología Humana y doctor en Medicina por la Universidad de Granada, que los maestros son la joya de la corona de un país. Es decir, que el maestro tiene que intentar hacer interesante lo que enseña. Él dice que el docente debe ser capaz de convertir lo soso siempre en interesante, porque lo interesante abre las puertas de la atención. La curiosidad es muy absorbente cuando es auténtica. Francisco Mora dice que la curiosidad es sagrada porque abre las puertas a lo diferente. Enseñar siempre despertando la curiosidad es fundamental. Hacer interesante lo que se enseña abre esas puertas, esas ventanas sensoriales que tantas veces hemos nombrado. Y otro comentario que también nos ha parecido interesante es el de David Bueno. David Bueno es biólogo y genetista y profesor de la Universidad de Barcelona. Él dice que aprender genera patrones de conexiones. Es decir, que aprender es cambiar nuestro cerebro. Genética y cerebro, neurociencia, todo esto tiene que ver con el comportamiento. El comportamiento está influido por el aprendizaje. Es decir, resumiendo, aprender genera patrones de conexiones. De alguna manera lo que decíamos de las espinas dendríticas y un poco resumiendo esto de que aprender ocupa lugar. Como decía mi compañera Sandra, pues neurociencia es comportamiento. El comportamiento es aprendizaje o aprender forma parte de nuestro comportamiento. Cualquier cosa que aprendemos altera esas conexiones neuronales y aprender también es cambiar nuestro cerebro. Otra de las cosas que me ha llamado la atención también es la importancia que se le da desde el ámbito de la neurociencia, y creo que están todos los que van en este mismo sentido por ese mismo camino, la importancia que debe tener la música, las artes plásticas y la educación física en el ámbito del aprendizaje. Todos encaminan a lo mismo, es decir, el currículum de un alumno debería montarse en base a estas tres pilares fundamentales y no al revés. A la hora del aprendizaje
aprendizaje debería ser suplementario, podríamos decir? Bueno, porque de alguna manera estas disciplinas, la música, la plástica, la educación física, son integradoras y el cerebro integra. El cerebro no aprende de forma aislada. Entonces, a través de la música nosotros trabajamos psicomotricidad, trabajamos todo lo que tiene que ver con relaciones, porque las canciones tienen letras que nos permiten relacionar, la plástica. Entonces, sí, lo ideal sería eso. Lo que pasa que el sistema está estructurado de otra forma. El sistema cree que lo más importante es lengua y matemática, pero también sería importante tener en cuenta que la música es una ciencia porque está basada en el cálculo matemático, es decir, que nos vendría perfectamente bien enseñar matemática tomando como base cosas de música. Para los chicos puede ser interesante. La música, por ejemplo, es una de las pocas actividades que activan simultáneamente, y está comprobado, el cerebro, que activa todo el cerebro, de ahí su importancia. Claro, exactamente. Sí, la música es muy completa porque ya te digo, activa el área psicomotriz, activa el área de la comprensión, activa el área de la expresión, te permite mantener la atención. Tú cuando estás concentrado para cantar una canción, estás con atención plena. La música es una de las disciplinas más completas. De hecho, le vamos a dedicar un capítulo especial a la música como herramienta pedagógica. Y otro elemento fundamental también es el juego. El juego es fundamental en los niños como herramienta educativa. El juego es ensayo-error. A través del juego los niños se relacionan con el entorno, aprenden jugando, que no tiene que ser el juego, no tiene por qué ser siempre divertido, pero sí tiene que ser motivador. Sin motivación no hay aprendizaje y el juego motiva, es una de las cosas que más enseña al niño. La educación, por lo tanto, debería ser vivida en los centros, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos evidentemente, como un juego. Sí, totalmente de acuerdo, porque jugar entusiasma, interesa, despierta todas estas conexiones, despierta la sorpresa, la curiosidad, así que como herramienta pedagógica el juego es brutal, es buenísimo. Deja a un niño solo y jugará con lo que encuentre, con un palo, con una piedra, con una lata, con cualquier cosa, y de ahí va a aprender seguro. Y si eso lo podemos aprovechar como herramienta pedagógica, muchísimo mejor. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que cada cerebro es único e irrepetible. Entonces, en un aula tenemos 30 niños, por ende tenemos 30 personas con capacidades diferentes. Tenemos que estar atentos. Si bien tienen edades similares, sabemos que aprenden a ritmos diferentes. Entonces es fundamental dar a todos las máximas oportunidades para que cada uno se desarrolle hasta donde pueda o hasta donde quiera. Lo que pasa que en el aula sabemos que tenemos que enseñar una serie de contenidos que son obligatorios, etcétera, etcétera, pero como ya hemos dicho en otra oportunidad, es muy importante cómo lo hacemos y sobre todo tener en cuenta esos ritmos de aprendizaje. Repasemos un poco. Sandra, ya hemos dado, por lo tanto, en estos 2 episodios y en el último en concreto, unos buenos consejos a nuestros profesores y a los padres. Hemos dado consejos, hemos estudiado entre los 2 episodios cuestiones que tienen que ver, cómo aprende el cerebro. Creo que hemos dado bastante material. De todas formas, si alguien tiene dudas, si alguien necesita que sigamos ampliando este tema, por supuesto, siempre está abierto nuestro canal de Telegram. Ahí pídannos temas porque son desafíos. Vuestros pedidos son desafíos para nosotros. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy, Sandra. Sí. Hemos dado una buena cantidad de información que esperemos que sirva. Y vamos a darle un adelanto a nuestros oyentes. En el próximo episodio vamos a tratar otro elemento que va también de la mano, otro hermano gemelo dentro del proceso del aprendizaje, como es la motivación, la emoción y el aprendizaje en sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y a todas. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast.
Te esperamos en el próximo episodio.